Hola a todos y bienvenidos de nuevo a este espacio que tanto amo. Estoy radiante de felicidad de que se hayan unido a mí hoy. Como saben, hemos estado compartiendo muchas cosas en las redes, y he percibido esa ola de curiosidad que tienen muchos de ustedes sobre un tema que de verdad ha llegado a lo más profundo de mi ser y me ha transformado de maneras que aún me cuesta asimilar. Es algo que honestamente ha revolucionado mi forma de ver el mundo, mi forma de sentir y, lo más importante, cómo me siento conmigo misma. Hoy vamos a sumergirnos en un secreto, o quizás no sea tan secreto, sino más bien una verdad fundamental que he empezado a integrar en mi día a día, y los resultados son, créanme, simplemente espectaculares. Sí, tal cual lo han leído en el título. Y si aún no son parte de esta increíble comunidad que estamos construyendo juntos, les extiendo mi invitación más sincera: suscríbanse. Solo necesitan pulsar ese icónico botón rojo que ven debajo del vídeo y, por favor, activen esa campanita para que no se les escape absolutamente nada. Su apoyo, su presencia, significa el universo para mí. ¿Ya lo han notado? Esa energía palpable que emana de ciertas personas, esa chispa que ilumina sus miradas, esa serenidad que parece emanar de su interior. Bueno, pues creo firmemente que he dado con una llave maestra, o quizás es más una recalibración, una sintonización fina. He comenzado a aplicar ciertos principios y los efectos han sido, créanme, de un calibre asombroso. Hoy vamos a hablar de la felicidad. Pero ojo, no me refiero a esa fugaz alegría superficial, de la que se desvanece en un abrir y cerrar de ojos. Hablo de una felicidad profunda arraigada, de esa que se convierte en un faro en los días nublados y en un amplificador en los momentos luminosos. Y sí, lo digo con la más absoluta convicción, la felicidad me sentó maravillosamente bien. ¿Por qué esta seguridad que destila mis palabras? Porque hace algún tiempo me di cuenta de que estábamos todos, incluyéndome a mí misma, inmersos en una especie de carrera desenfrenada. Una competencia por el éxito, por la validación externa, por acumular un más constante. Más dinero, más reconocimiento, más seguidores, más logros materiales. Y en esta búsqueda incansable, en esta huida hacia adelante, con frecuencia nos olvidábamos del verdadero tesoro: disfrutar del proceso, del presente. Olvidábamos la sutileza de apreciar las pequeñas cosas, esos detalles minúsculos que en realidad son los ladrillos fundamentales con los que se construye una vida plena y rica. Me sentía con una frecuencia alarmante agotada, como si estuviera participando en una maratón interminable sin una meta definida. Y de repente, en un instante de claridad, hubo un cambio. Un clic. Una transformación en mi perspectiva, una decisión consciente y deliberada de reorientar mi foco. Empecé a formularme una pregunta que resonó en lo más hondo de mi ser: ¿qué me hace realmente feliz? No lo que la sociedad dictaba, no lo que se suponía que debía anhelar, sino aquello que en la esencia más pura de mi existencia hacía vibrar mi alma. Y la respuesta, sorprendentemente, no residía en los grandes eventos, en los escenarios deslumbrantes o en los aplausos multitudinarios, aunque reconozco su encanto. Estaba anclada en esos instantes efímeros pero eternos: una conversación sincera y profunda con alguien querido, la calma de un café matutino saboreado sin prisas, la caricia cálida del sol sobre mi piel, la inmensa satisfacción de crear algo nuevo, ya fuera un platillo exquisito, un diseño inspirador, o incluso una idea innovadora. Son estos pequeños fragmentos de tiempo, cuando les permitimos desplegar todo su potencial, los que tejen el tapiz de una vida verdaderamente feliz. Y aquí es donde la historia se vuelve realmente fascinante. ¿Cómo logré cultivar esta felicidad que ahora siento tan palpable? No fue un evento repentino, ni un golpe de suerte. Fue un proceso, un descubrimiento gradual, una alquimia interna. El primer paso, y para mí fue un descubrimiento trascendental, fue tomar conciencia plena de mis pensamientos. Constantemente nos bombardeamos con negatividad, con dudas paralizantes, con ese insidioso «no puedo». Comencé a interrogar a esas voces internas. ¿Son realmente mías? ¿Me aportan algún beneficio? Y con el tiempo aprendí a reemplazarlas. No con un optimismo forzado o superficial, sino con pensamientos constructivos, con afirmaciones de mi propio valor inherente y de mi capacidad innata. Decirme a mí misma: soy suficiente, puedo aprender esto, todo está bien, se convirtió en un mantra silencioso pero de un poder extraordinario. Luego me propuse rodearme conscientemente de personas y entornos que me nutrieran, que me elevaran. Es asombroso el impacto que la energía de quienes nos rodean puede tener en nuestro propio estado anímico.
Decidí con firmeza distanciarme de aquellas personas que me drenaban energéticamente, de las dinámicas tóxicas, y buscar activamente la compañía de aquellos que me inspiraban, que me hacían reír con ganas, que creían en mis sueños y me apoyaban incondicionalmente. Es como elegir con esmero las flores que quieres cultivar en tu jardín. Anhelas aquellas que florecen, que te regalan color y alegría, no las que marchitan y te roban vitalidad. Otra pieza angular en este edificio de bienestar fue la gratitud. Y no me refiero a ese agradecer superficial, solo cuando las cosas marchan sobre ruedas. Hablo de agradecer en lo diminuto, en lo cotidiano. Agradecer por la salud, por tener un hogar que me cobije, por tener alimento en mi mesa, por la simple y maravillosa oportunidad de estar viva y de continuar aprendiendo. Cuando diriges tu energía hacia lo que posees, en lugar de enfocarte en lo que te falta, tu perspectiva se transforma radicalmente. El mundo de repente se revela como un lugar inmensamente generoso. Empecé un pequeño ritual, un diario de gratitud, donde anotaba 3 cosas por las que sentía gratitud cada día. Al principio, confieso, a veces me costaba encontrar algo, pero con el tiempo se volvió un hábito automático. Y lo más asombroso es que esta práctica me permitió vislumbrar una abundancia en mi vida que hasta entonces había pasado completamente desapercibida. Y el ejercicio físico, el ejercicio físico. No es solo un beneficio para el cuerpo, es un bálsamo para la mente. Esa descarga de endorfinas que se produce con el movimiento, esa sensación de fuerza y vitalidad, es un regalo inestimable. No se trata de rutinas extremas o extenuantes. Simplemente caminar, bailar libremente en mi sala, practicar un poco de yoga. Lo fundamental es mover el cuerpo y sentir esa conexión vibrante con la vida. Me percaté de que cuando descuidaba el ejercicio, mi estado de ánimo decaía, mi energía se resentía visiblemente. Era una señal inequívoca de que mi cuerpo y mi mente me estaban pidiendo a gritos esa dosis de movimiento y bienestar. Además, me sumergí de lleno en actividades que me apasionan. Esa sensación de flow, estado en el que pierdes la noción del tiempo porque estás completamente absorta en algo que amas hacer, es una de las formas más puras de experimentar la felicidad. Para mí esto puede manifestarse en la actuación, pero también en la cocina, en la lectura de un buen libro, en la inmersión en música cautivadora o en la conexión profunda con la naturaleza. Descubrí que dedicarme esos espacios para mí, para nutrir mis pasiones más íntimas, era un componente esencial para mi equilibrio integral. Y aquí surge un punto que quizás pueda sonar un tanto paradójico, pero fue absolutamente crucial: la aceptación de la imperfección. Dejé de luchar afanosamente por ser perfecta, por tener cada aspecto de mi vida bajo un control absoluto. La vida es, en su esencia, un caos maravilloso, intrínsecamente impredecible. Aceptar que habrá días difíciles, que cometeré errores, que no siempre tendré todas las respuestas, me liberó de un peso abrumador. La felicidad no radica en la ausencia de problemas, sino en la capacidad de afrontarlos con serenidad, con optimismo y con la confianza de que somos intrínsecamente capaces de superarlos. Comencé a practicar el autocuidado desde una perspectiva más profunda y significativa. No se trata simplemente de asistir a un spa o adquirir algún objeto de deseo. Se trata de escuchar atentamente a mi cuerpo, de brindarle exactamente lo que necesita. Dormir lo suficiente, alimentarme de manera nutritiva, permitirme descansos necesarios, aprender a decir no cuando es imperativo. A veces olvidamos que nosotros mismos somos nuestros proyectos más importantes. Si no nos nutrimos a nosotros mismos, ¿cómo podemos esperar cuidar a los demás o tener la energía vital para disfrutar plenamente de la vida? Y por supuesto, la generosidad. Compartir mi tiempo, mis conocimientos, ofrecer una sonrisa genuina, una palabra de aliento. La generosidad, en todas sus innumerables formas, ejerce un efecto multiplicador en la felicidad. Cuando damos nos sentimos útiles, conectados con algo más grande que nosotros mismos, y esa sensación es de una gratificación incomparable. Ver la chispa de alegría en los ojos de alguien a quien hemos tendido una mano, o simplemente lograr que un desconocido sonría, tiene un poder verdaderamente transformador. Recuerdo un momento específico, no hace tanto tiempo. Estaba atravesando un periodo de considerable estrés, con una avalancha de pensamientos y preocupaciones en mi cabeza, y me sentí completamente abrumada. En lugar de dejarme arrastrar por la marea de la ansiedad, decidí detenerme un instante. Respiré profundamente, observé mi entorno y visualicé todas las cosas por las que sentía una profunda gratitud.
Luego me levanté, preparé mi té favorito, seleccioné mi música predilecta y me senté a leer. Fueron solo 30 minutos, pero esa pausa deliberada, ese instante de autocuidado consciente, me devolvió la calma, la claridad mental y una perspectiva renovada. Y fue en ese preciso momento cuando pensé, con una sonrisa de oreja a oreja, vaya, esto sí que me sentó maravillosamente bien. Entonces, ¿qué significa todo esto? Significa que la felicidad no es un destino al que se llega, sino un viaje continuo. Es una elección que se renueva cada día. Es un conjunto de acciones minuciosas y actitudes conscientes que en su conjunto construyen una vida plena y profundamente satisfactoria. No se trata de aspirar a una vida perfecta, sino de aprender a valorar y saborear la vida que tenemos, con todas sus luces y sus sombras. Se trata de encontrar la paz en medio del torbellino, la alegría en lo cotidiano, y la fortaleza en nuestra propia capacidad de resiliencia. La felicidad, cuando la cultivas con intención y dedicación, se transforma en un estado de ser. No es algo que llega desde afuera, sino que emana desde tu interior, brota de tus raíces más profundas. Y cuando te permites ser feliz, cuando te das permiso para disfrutar de los placeres más sencillos, cuando te tratas con amabilidad a ti mismo y a los demás, el mundo entero parece adquirir nuevos matices. Los colores se vuelven más vibrantes, los sonidos más armoniosos, y te sientes, sencillamente, más tú. Más auténtico, más presente, más sereno, más en paz. Y este, queridos amigos, es el mensaje que anhelaba compartir con ustedes hoy. Que la felicidad es un bien accesible para todos. Que no necesitamos acumular grandes fortunas ni vivir eventos extraordinarios para experimentarla en su máxima expresión. Está presente en cada inhalación, en cada instante del presente, en cada acto de bondad, en cada momento de gratitud. Y sí, se los reitero con toda la fuerza de mi convicción, la felicidad me sentó increíblemente bien. Y estoy absolutamente segura de que si ustedes también comienzan a aplicar estos principios, a prestar atención a estas pequeñas joyas, a cultivar esta mentalidad expansiva, a ustedes también les sentará de maravilla. Así que para hacer un breve resumen de nuestro viaje de hoy, hemos explorado la importancia crucial de enfocar nuestra energía en aquello que nos nutre y nos hace bien, de rodearnos de positividad y de personas edificantes, de practicar la gratitud de manera constante y consciente, de invertir en nuestro autocuidado, de honrar a nuestro cuerpo con movimiento, de nutrir nuestras pasiones y, sobre todo, de abrazar y aceptar la hermosa imperfección. Pequeños pasos que, sin duda alguna, marcan una diferencia abismal. Muchísimas gracias de corazón por acompañarme en este vídeo. De verdad, valoro cada uno de los minutos que dedican a estar conmigo. Me encantaría enormemente saber qué piensan ustedes. ¿Han experimentado algo similar en sus vidas? ¿Qué pequeños gestos o prácticas les brindan felicidad y bienestar? Por favor, compartan sus experiencias conmigo en la sección de comentarios. Me fascina leerlos y aprender de sus perspectivas y vivencias. Y si este vídeo les ha tocado el corazón, si han sentido esa conexión especial y desean que sigamos explorando juntos temas de esta índole, no olviden darle a ese botón de me gusta. Compartan este vídeo con alguien a quien crean que pueda inspirar, y si aún no forman parte oficial de esta aventura, suscríbanse al canal. De esta manera, se convertirán en un pilar fundamental de esta comunidad que crece día a día gracias a ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y lleno de energía positiva.